¡Yahoda! Tenemos ya gameplays del livestream para que veáis exactamente lo que hace. Tiene posibilidad de ser el best in slot nuevo de los equipos de Flinz y de Nefer, mejorando, aunque os parezca raro, a Sakarosa y a Nahida, y depende mucho de su C6. Su C6 va a estar rotísima y va a llevar a muchos equipos a un nuevo techo muy absurdo, porque da unos buffos a todo el equipo que jamás podríamos haber imaginado, damas y caballeros. Así que prepárense, vamos a hablar de Yahoda sin constelaciones para quien no le coincida el banner o quien ni siquiera pueda sacarla, o si acaso la saque a C0 de alguna forma, a C6 si acaso alguno se va a calentar y sacar constelaciones de los personajes que vienen con ella. ¿Y quién quiere llevar al Prime a sus equipos? A Flinz y a Nefer. Y en este canal voy a sacar a Yahoda C6 sea cual sea el banner en el que venga, así que sacar un 4 estrellas C6 en mi opinión es a veces más arriesgado que sacar un 5 estrellas en muchos casos, y no recomiendo hacerlo. No hagan esto en sus casas y solo bajo la supervisión de un adulto. Esto que haré cuando salga Yahoda está rodado en un circuito cerrado bajo profesionales del sector y dobles de riesgo. Así que por favor no lo intenten. Y dejar un buen like, una buena opción de ver, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de el vídeo del canal. Por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo, dejar vuestros puntitos del hype para que el vídeo se recomiende mucho más aún y explotemos. Gracias por todo ello. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de forma free to play, así que gracias por todo el apoyo y por todo lo que hacéis por el canal cada día. Gracias de verdad. Bienvenidos invitados a los streams. Espero que disfrutéis muchísimo conmigo el livestream, aunque ya sabíamos lo que venía en la 6.2. Gracias, que aprovechéis si estáis comiendo o sea lo que sea que hacéis mientras veis los vídeos. Y vamos con el kit de Yahoda explicado con el propio personaje, que ya se puede enseñar gameplay después del livestream. Pues bien, la elementa, o sea, el ataque normal no hace nada, .jpg. Luego ya al subir de nivel escala con healing bonus. Os adelanto que cura muy bien. Los equipos de Nefer ahora mismo tienen necesidad de healing cuando juegas el Prime con la UMA C0. Pero es que además los equipos de Flinz también. El Prime de Nefer que se juega normal, que no todo el mundo tiene todas las variantes de los equipos y los personajes, pero el Prime de Nefer es Nefer, Nahida, Aino y Lauma, y ahí no cura nadie a menos que pongas una ámbar ahí a Nahida salvaje, pero igual Nefer se lleva unos golpes bastante fuertes. Aquí viene el healer, que mucha gente me dice: Phil, ¿cómo que Yahoda, Anemo y toda la historia de los Anemos va a ir con Nefer? Pues es best in slot de Nefer, os lo adelanto. Y el equipo de Flinz, que el Prime entre comillas es Flinz y Nefa, que por suerte pone un escudo, ahí no Sakarosa, tampoco lleva healer, entonces Yahoda encaja aquí perfectamente. Y sí, también es best in slot del equipo de Nefer y os explico por qué, e igual también lo es en el futuro, e igual sacar un 5 estrellas que mejora Yahoda dentro de medio año o de un año, no lo sé, pero por ahora Yahoda es tremendamente poderosa. Pues bien, ataque normal no hace nada. Y sí, es el healer de estos equipos. Habilidad elemental. Básicamente es mucho texto, pero la habilidad elemental te va a sacar un frasquito y ese frasquito tiene una barra. Y la barra se llena con multihits elementales, pero en estos equipos ya sabéis que tenéis mucha reaplicación de elementos, tanto con Aino que hace multihits, como con el Dendro, como con el caso de los electrocargados y electrocargados lunares que hacen muchos multihits muy rápido. Cuando esa barra se llena, si se llena hace un hit muy fuerte a Nemo, si no se llena hace un hit que no es tan fuerte. Y si hay 2 personajes de Notcry, esto sobraría explicarlo porque siempre vais a jugar a Yahoda con 2 personajes de Notcry y ella misma cuenta como 1. El equipo de Flinz y Nefa, Columbina en el futuro en vez de Aino y Yahoda, son 4 personajes de Notcry, y el equipo de Nefer, Yahoda, Columbina y Lauma son 4 personajes de Notcry. Pero bueno, ya por explicar, porque sabéis que son personajes cerrados del meta de Notcry y vainas lunares. Básicamente dice que cuando hay 2 personajes de Notcry, el frasco al llenarse no se vacía en un golpe fuerte, sino que empieza a soltar ese elemento poco a poco y además se imbuye de ese elemento, con lo cual Yahoda se convierte en reaplicadora de ese elemento. Adivinen qué elemento va a jugarse con Nefer: Hidro, por Columbina o Aino, para que reaplique mucho más ese elemento de forma más cómoda y Nefer tenga más blooms. Además, cuanto más cantidad de blooms, Nefer activa una pasiva que cuanto antes se llene unos stacks gana más maestría y toda la cuestión. Así que esta es la habilidad elemental. Además que es una pena que es verdad que hasta que se llena el frasco toma unos segundos de más en campo a diferencia de otros personajes, pero más o menos está calculado que, entre comillas, compensa la rotación de Nefer y de Flinz por el daño que puede llegar a dar. Resumen de la habilidad: pues algunos escalados de daño que no vais a querer hacer daño con Yahoda, no os preocupéis. 20 segundos de utilización, con lo cual un full uptime completo. Y 15 segundos de cooldown, es decir, una elemental reaplicadora muy cómoda. Lo que pasa que hay aquí una condición un poco rara, y es que os adelanto los talentos y demás porque es muy fácil de explicar, y es que tiene un talento que le va a dar 100 de maestría al personaje en campo si le curas más del 70% de la vida.
pero para curarle tienes que tirar la ulti. Y la ulti sí que tiene cooldown de 18. Ahora voy a hablar de este cooldown porque muchos dirán, Nefer sí que también tiene cooldown de 18, pero Flinch tiene 16 y su rotación de ahora se juega realmente a 16.8, 17 si la juegas perfecta. Bueno, cuanto menos la juegas perfecta, pero la gente juega a 17. Los que jugáis perfecto la rotación de ahora os daréis cuenta de que cuando volvéis a entrar con Flinch queda como un segundo hasta volver a poder tirar su elemental para poder rotar de nuevo de cero. Entonces su rotación ahora de Flinch, aunque tenga cooldown 16 el elemental, tiene 17 segundos de cooldown realmente Flinch, su rotación completa. Entonces te retrasa un segundo la rotación la ulti. ¿Afecta mucho? Ahora os explico, porque Yahoda va a sustituir en el equipo de Flinch a Sakarosa y ahora os comparo los buffos de ambos personajes y en el equipo de Nefer va a sustituir a Nahida, aunque os parezca raro, y ahora os comparo también los buffos de Nahida con Yahoda. Pues bien, todo esto que he contado, ¿para qué? Para la ulti. La ulti básicamente tiras unos gatos y estos gatos curan al personaje en campo y al personaje que menos vida tenga fuera del campo, aparte de hacer un poco de daño y todas las cuestiones. ¿Qué hace esta ulti? Pues unos hits de daño que os da exactamente igual, la duración de la curación son 12 segundos, con lo cual da tiempo a tirar todo, entrar al carry al campo para curarse, porque cura al personaje en campo, pero 12 segundos es poco, podría ser más, y tiene cooldown de 18 y coste de 70, que esto ya es un poco más 4 estrellas, pero se adapta bien a Nefer y, como digo, retrasa un segundo la rotación de Flinch. Esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta. Ahora, el elemental pone mucho texto que Yahoda recupera energía una vez cada 3.5 segundos si ocurre este cambio elemental en el que se convierte en una aplicadora de elementos. Principalmente va a ser hidro, ya os lo adelanto. Entonces, el coste de 70 se va a convertir en un coste, os va a parecer raro, pero de unos 64, porque vas a activar 3 veces la pasiva de la elemental, que le regenera 2 puntos de energía 3 veces por rotación, así que el coste real es de 64. Es más asequible, no es 80 como los 4 estrellas antiguos, y os adelanto que Yahoda, como lleva arco, a día de hoy no hay demasiados arcos que bufen muchísimo al equipo de mil formas. Dejadme en los comentarios si os ocurre algún arco que digáis, bueno, Phil, pero tal arco sí bufa la maestría de los equipos de Notcry. Realmente los arcos que va a llevar ella van a ser el arco de Favonius para que dé partículas al equipo y sea una hiperbatería y que dé más energía que lo que podría dar Sakarosa y lo que podría dar Nahida, aunque Nahida da partículas dentro a Nefer y a Lauma, pero Nefer no tira la ulti. Así que irá Favonius, que esto es muy importante, con lo cual un coste de 66 con 61 de recarga de energía que te da el Favonius, más o menos es decente, teniendo en cuenta que consigues un poco más de recarga en los substat y te das fácil a 185, una cosa así. Así que 66 de coste y con constelaciones menos. Talentos. Primer talento de ascensión. Mucho texto, pero seguro habéis oído algo en otras guías, así que os lo voy a resumir en Razor, porque ya dentro de lo que cabe los personajes de Genshin se construyen muy fáciles, pero también muy hechos para los personajes con los que quieren hacerlos funcionar. Ventas. Básicamente, la ulti se puede imbuir en los 4 elementos que reaccionan con Anemo: Piro, Hidro, Electro y Crío. En ese orden, además, tenerlo muy en cuenta. Si Yahoda toma uno de estos elementos, pues el Piro hace que haga más daño sus hits de la ulti. Spoiler, no hace daño, no va a daño, no os preocupéis, nunca se va a imbuir de Piro, porque los equipos ahora mismo, igual vas con Durin en algún equipo, pero los equipos de Flinch y de Nefer principalmente no llevan Piro. Segundo elemento en prioridad, Hidro, cura su 120% de su valor original, siempre va a haber Hidro en los equipos, siempre va a estar Columbina en el equipo de Nefer y Flinch. Luego Electro, que en el equipo de Flinch esto por ahora a C0 solo tienes una imbuición, pero cuando tienes C2 sí tienes 2 imbuiciones, así que en el equipo de Flinch se activa este Electro que dice aumenta en 1 el número de coordinadores gatunos de la ulti, es decir, curas un poco más y haces un hit más de daño por ahí random. Y luego Crío. El Crío lo han puesto por si yo creo que jugadores nuevos arman algún tipo de equipo de Yahoda con equipos de Crío y entonces tienes algún permafrost inicial con Kaeya o así siendo jugador nuevo. En el futuro Yahoda servirá para algún equipo de Crío, Columbina, Yahoda y algún personaje nuevo de Notcry para hacer algún congelado lunar. No se sabe, no lo creo, pero dice el Crío que el intervalo de ataque de los coordinadores y gatunos se reduce en un 10%, es decir, golpean 10% más rápido, pero tampoco cambia mucho. Y la imbuición tiene una prioridad de Piro, Hidro, Electro y Crío. Solo te puedes imbuir de un elemento a C0. Esto básicamente, principalmente, te vas a imbuir los equipos que he mencionado de Hidro para que cure más. Y entonces tienes un sustain sólido defensivamente hablando, porque en el equipo de Nefer se necesita bastante, en el de Flinch si vas con Inefa no tanto. Segundo talento de ascensión. Cuando el personaje en campo se cura por encima del 70% de la vida gracias a Yahoda, gana 100 de maestría. Entonces tienes que tirar la ulti. Es el que mencioné antes. Por ahora, como veis, es fácil y diréis, bueno, Phil, pero Yahoda C0, que es un 4 estrellas, igual no mejora a Sakarosa o a Nahida. Y eso es correcto. Nahida te da
En este caso, el set de recuerdos, que Yajoda, si leéis el set de recuerdos, lo puede activar porque dice al golpear con una habilidad elemental o definitiva, con lo cual Yajoda con Nefer puede llevar y lleva set de recuerdos. Ahora os digo que va a construirse porque es muy fácil. Y le da 100 de maestría al personaje en campo, aparte de curar. Entonces, en el equipo de Nefer, Nahida da el mismo set de recuerdos, pero da 250 de maestría al personaje en campo. Más la aplicación dentro continua, que no es tan importante. Más, si tienes C2, que no tiene que ver esto, pues un bufo de probabilidad y daño al personaje en campo. ¿Qué significa esto? Que Yajoda C0 sigue siendo peor que Nahida, pero te da healing. Y Yajoda C0 también sigue siendo peor que Sakarosa, pero te da healing. Pero en el equipo de Flins, el sustain de Inefa por el escudo es muy sólido realmente. ¿Por qué la comparación con Sakarosa C0 de Yajoda? Pues básicamente, Sakarosa sí que bufa a todo el equipo, casi 200 o más de maestría, 250 prácticamente. Yajoda soluciona al personaje en campo. Luego el Sombra Verde es exactamente igual. Y Sakarosa puede dar el cazador de dragones a Flins, cosa que Yajoda no puede dar el cazador de dragones. Con lo cual, Yajoda C0 peor que Sakarosa y peor que Nahida, pero te da el healing que no te dan ellos y los equipos se convierten un pelín en hiperofensivos. ¿Dónde viene lo fuerte de Yajoda? En su C6. La C6 de Yajoda, aunque os parezca raro, barre a Nahida y a Sakarosa. Y alguno me preguntará, Phil, pero ¿y Nahida C2 que da 10 de probabilidad, 20 de daño al personaje en campo en Bloom Lunar en el equipo de Nefer? Yajoda barre a Nahida C2. Os dije en algún, seguro los que vi los streams, que igual Nahida C2 podría competir con Yajoda, teniendo en cuenta que igual tienes Lauma C1 y te compensa también el healing del equipo, porque si no, estás totalmente fuera y esos editores que YouTube se pone mini. Te desintegran a Nefer. Pero si no tenéis Lauma C1, igual el tema del healing es importante, pero es que acá los cálculos ahora, después de la última fase de la beta, ya han salido. Y Yajoda C6 se merienda Nahida C2. Lo siento quien estaba jugando Nahida C2 con Nefer, pero a día de hoy Yajoda C6 hace mejor trabajo que Nahida en el equipo de Nefer. Y además, si tienes Lauma C1, llevas doble healer, con lo cual es un sustain defensivo mucho mayor. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. ¿Qué hacen estas constelaciones de Yajoda para el que se quiera volver loco y yo la traeré en este canal? La C1 básicamente hace que hay un 50% de posibilidades con la elemental de que salte un hit extra imbuido, es decir, de hidro, de lo que sea. Es decir, es más reaplicación, más multihit, sobre todo reaplicación en este caso. Tampoco es muy importante, pero pues ahí está. La C2 hace que puedas activar 2 elementos imbuidos con tu ulti, no solo uno. Lo que expliqué, que en vez de que siempre va a ser hidro, pues ahora puede ser hidro electro en el equipo de Flins. En el equipo de Nefer no, porque vas a jugar principalmente en Nefer, Lauma, Yajoda, Columbina. Entonces solo hay hidro para imbuirse. La C3 y la C5, ulti elemental más 3, que una de ellas te va a hacer curar más con la ulti, pero tampoco cambia nada, .jpg. La C4 más energía, es decir, cada vez que tiene un cambio elemental su ulti, recuperas 4 de energía. Y como habíamos hablado antes de que tenías un coste de 64 y ahora tienes 2 cambios elementales con la C2, son 8 puntos, con lo cual pasas a un coste de 56. Recordando que se va a llevar Favonius principalmente, que tiene 61 de recarga de energía, más substats por ahí random, vas a llegar a 180 sin querer, con lo cual con la C4 ya tienes permauti sobradísimo. Y aquí llega la C6. ¿Por qué la C6 papea a Nahida, C2 incluso, y a Sakarosa en el equipo de Flins? La C6 de Yajoda, en resumen, dice que todos los personajes de Notcry ganan 5 de probabilidad y 40 de daño crítico. Os explico. Primero, la proporción crítica en Notcry se ha vuelto el stat más importante porque afecta directamente al daño bruto de las reacciones, y los multiplicadores de las reacciones lunares son muy grandes y tienen a veces multiplicadores que ignoran stats de los enemigos como su defensa, y aparte multiplicadores de por 2 o por 3 porque sí, porque les apetece para hacer daño. Este multiplicador
hace que el daño de esas reacciones se dispare. Pero es que además dice a todos los personajes de Notcry, teniendo en cuenta que el equipo de Flins es Flins, Inefa, Columbina, Yahoda, y los 4 personajes van a llevar proporción crítica, porque Columbina se va a construir como sub-DPS a proporción crítica, Inefa va con proporción crítica y su arma le da daño crítico, Flins ni te cuento, y ella lleva el Favonius, con lo cual llevará principalmente un casco de probabilidad, aunque en el equipo de Flins, si no llevas casco de probabilidad, como cuando ella entre al campo saltará algún electrocargado lunar, eso cuenta para el Favonius, con lo cual con Flins igual no lleva casco de probabilidad, pero le va a dar a todos estos personajes, imaginar meter 40 daño crítico a 4 personajes que van con proporción y afectan para la reacción lunar. En el equipo de Nefer igual. Aunque no de tantos buffos como la Gia C0, imaginar en el equipo de Nefer meterle 40 daño crítico a Nefer, a Columbina, a Lauma, que a veces suelta un crítico por ahí de 200 o 300 mil, y así misma que igual en el equipo de Nefer sí que va a ir concretamente con un casco de probabilidad para activar el Favonius, porque es distinto al electrocargado lunar. Es una salvajada, es un sinsentido, es una cosa que, o sea, no sé cómo explicároslo, pero es una cosa, es como tener un soporte dedicado en su momento de los que bufaban, por ejemplo, Sara C6 a Raiden con 60 daño crítico electro, pero le está metiendo el buff a todo el equipo. A todo el equipo. Y además las reacciones lunares reciben ese bono de todos los personajes implicados en la reacción. En el caso de Inefa, Columbina, Flins, se tiene en cuenta el crit value de todos ellos, y en el caso de Nefer, Lauma, Columbina, se tiene en cuenta el crit value de todos ellos. Lauma igual no va con probabilidad crítica, pero bueno, me entendéis. Entonces, esta C6 es descomunal. Es el mejor soporte dedicado que ha habido hasta ahora, nunca jamás, y solo es de personajes de Notcry, por desgracia. No es como Yansan, que bufa incluso a personajes antiguos que no sean de Natlan por el tema del bufo de ataque y toda la cuestión. ¿Quién consigue? Yahoda C6 tiene realmente un botón rojo como el que tienen muchos países que luego de repente lanzan, básicamente. No sé si eso hay que censurarlo también, editores, igual sí. Así que, señores, Yahoda C6 es un despropósito. Está mal hecha en el sentido de estar rota. Os va a asustar mucho. Y quien juega equipos de Flins Prime y de Nefer Prime con Yahoda C6, despedidos. O sea, vais a ver unas cosas sin sentido, sobre todo para la conflagración a quien le guste. Esa es la cuestión. ¿Qué build va a llevar? Pues básicamente con Flins, Sombra Verde, y con Nefer, el set de recuerdos del bosque. Principalmente llevará Favonius, e imagino que se buscarán builds alternativas con algún arco que buffe al equipo, como creo que el arco de la Forja de Sumerio igual le da maestría al equipo, no recuerdo bien, o un bufo de maestría al personaje en campo, no estoy seguro, igual se ven variantes con ese arco, y algún arco por ahí que dé maestría al equipo, no lo sé, me he perdido porque hay muchos arcos ya de 4 estrellas de estos promocionales, así que dejadme en los comentarios, pero principalmente se va a jugar Favonius. Y luego los stats, en el Sombra Verde de Flins, aunque os parezca extraño, va a jugarse triple ataque recarga de energía como jugáis a Xianjun o a Lanjan y vais a reciclar el set. Y diréis, Phil, ¿por qué Sombra Verde sin casco de probabilidad? Por lo que expliqué. Si hacéis una prueba ahora y con Aino con 0 de probabilidad, con 5 base que tiene en un equipo de Flins, entráis con Aino, vais a ver que siempre se os da el Favonius. ¿Por qué? Porque cuando salta el electrocargado lunar provocado por Aino aplicando hidro, cuenta como un crítico, porque el electrocargado lunar hace crítico. Entonces salta el Favonius de Aino aunque no tenga probabilidad. Pues con Yahoda va a ocurrir lo mismo. Aunque tenga 0 de probabilidad, el Favonius de Yahoda va a saltar. Así que cuando vais Sombra Verde en el equipo de Flins con el electrocargado lunar, vais a tener que llevarle triple ataque recarga heredando el set de Lanjan o de Xianjun. No tenéis que farmear a Yahoda. Y luego, en el tema de jugar con Nefer, como vuelvo a repetir, ella cura con ataque, pues va a ocurrir algo parecido. Va a jugarse o combinaciones de maestría y ataque, sombra, en este caso recuerdos del bosque, o igual doble ataque, casco de probabilidad, recuerdos del bosque. Aunque habrá mucha gente que seguramente tenga maestría, casco de probabilidad en recuerdos del bosque, y habrá que ver si esa maestría, que os adelanto que no va a curar prácticamente nada en ese equipo, así que habrá que combinarlo un poco con la UMA C1 quien la tenga. Igual esa maestría sirve para que cuando ella y la proporción crítica que va a tener si tienes el casco de probabilidad aplique hidro junto con Columbina para la reacción de Bloom, igual sume al daño de esa reacción. Así que, desde luego, cuando vaya Sombra Verde va triple ataque, porque para el electrocargado lunar se tiene en cuenta el ataque, que es el escalado base del electrocargado lunar, la reacción, y Flins y Nefa van con ataque, pero para el Bloom lunar igual va recuerdos del bosque, maestría, casco de probabilidad, o recuerdos del bosque, ataque, casco de probabilidad, para si quieres que cure más. Eso hay que testearlo, el tema de recuerdos con Nefer, si va maestría, casco de probabilidad, o ataque, casco de probabilidad, recuerdos del bosque, hay que testearlo, eso no está claro todavía
señores. Pero por el resto, esa va a ser la build. Si vais con el Favonius, si no vais Favonius, pues igual lleva casco de maestría o casco de ataque o algo así. ¡Poquito más! Cuidaos mucho, esto va a ser ya joda, va a ser una locura. Espero que salga con During para que la saquemos todos C6. Yo la sacaré C6 igualmente, pero si no va con During, pues me va a fastidiar mucho porque tendré que sacar dupes de cosas que no quiero. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.